Bienvenidos a nuestro estudio, La Maravilla de la Palabra. Am, Estamos agradecidos que están aquí y esperamos que van a disfrutar de este estudio. Am, Dios es tan bueno, nos ha dado su palabra, sus instrucciones aquí en la Biblia, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la maravilla de su palabra y cómo podemos usarlo en nuestra vida hoy? Nos ha dado su palabra para que podamos buscarlo, para podamos entenderlo, para podamos am, eh, caminar y ser inspirados por Él. eh. Entonces podemos buscarlo. La- y vivimos ahorita en un tiempo raro o algo que tiene mucho, que me da emoción, porque no solamente tenemos la palabra de Dios, pero tenemos también el Espíritu Santo que nos hace entender la palabra de Dios de una manera diferente. Entonces, cuando David escribió esto, él tenía unas partes de la palabra de Dios, ¿eh? Pero nosotros tenemos la palabra y además tenemos el Nuevo Testamento y luego el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos puede ayudar a entender y agarrar más de su palabra. Ahora yo te invito para tomar este estudio más profundamente, ¿eh? Que hacen algunas cosas, que están anticipando lo que va a hacer Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros en estas próximas semanas. Y espero que están orando, que están buscando a Dios y también que están tomando un poco más tiempo en la palabra, en leyendo la Biblia. Y también espero que están en un grupo, aunque sí podemos estudiar solo, en el grupo nos da un poco más ánimo, nos da un poco más apoyo para entender con otras personas. Pero Dios sí quiere ayudarnos. Y Dios dice en su palabra en Jeremías 29, 13, si bus- me buscan y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Y ahora la lección para hoy es la nutrición en la que resistimos. ¿Eh? O sea, en veces la palabra está ahí para alimentarnos y resistimos algo que nos va a ayudar espiritualmente. Y vamos a ver lo que dice la palabra aquí de Dios. Y sí, sí es cierto que ocupamos la palabra, necesitamos la palabra, porque la palabra es lo que nos hace y nos da consejo, nos da nuestro guía, nos enseña el camino que debemos llevar. Entonces la palabra es algo bien que necesitamos. So, una de las cosas que vemos aquí, vamos a estar leyendo aquí en Salmo 19. Vemos en la primera parte del Salmo, en los primeros 6 versículos, David está hablando acerca de cómo podemos ver Dios y entender Dios por medio de la creación. Entonces dice, habla acerca de los cielos y la gloria y todo, pero en versículo 7 comienza con la palabra de Dios. Y una de las cosas que la palabra hace es que nos da más entendimiento acerca de quién es Dios. Nos ayuda a entender ah, lo que Dios ha hecho, quién es Dios, y también la manera en que podemos estar relacionados a Dios por medio de su amor, ¿eh? Pero entendemos por medio de la palabra, no nomás de creación. Sí podemos decir, si vemos la creación, alguien ha hecho esto, esto es algo bonito, esto es algo bello, esto es algo ah, que alguien más ha hecho, ¿eh? Pero la palabra nos da cosas específicas en cómo podemos entender quién es Dios y cómo podemos tener relación con Él. ¿Ya? Entonces,
David usa 7 maneras de describir o hablar acerca de la palabra, ¿verdad? Maneras en que está expresando y dice acerca de la palabra. Entonces podemos leer allí Salmo 19, versículo 7, comenzando allí. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandamiento del Señor es fiel, porque hace sabio el hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena el ojo de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Todos los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Y comienza ahí con ese tono acerca de la palabra es perfecta y hace da nueva vida. La palabra es fiel y hace sabio. Y luego cambia un poco aquí. En versículo 10, son más, la palabra, son más valores del oro fino. Y ya sabemos que David era un hombre rico. Él fue el que dio el dinero para edificar el templo, dio parte de ese dinero. Entonces, él era rico, pero aquí está diciendo que la palabra de Dios es, tiene más valor que el oro fino. Y luego sigue, y más dulce del miel de la panal. ¿Y qué está diciendo aquí con eso? El parte de arriba, 7 a 9, es la palabra de Dios hace esto en nuestra vida. Y luego él está diciendo aquí que aunque yo tengo dinero, lo que me da la palabra de Dios vale más en esta vida porque me da paz, me da entendimiento, me da la manera de vivir, me da perdón, ¿ves? Entonces, vale más que oro, no nomás oro, pero oro fino, dice, y más de los placeres de este mundo. ¿Quién ha comido un poco de miel o algo dulce y dice, oh, qué bonito, sienta eso, qué tanto el sabor de eso? Y es algo de los placeres, está diciendo, vale más que esas cosas. Son también, versículo 11, son también advertecientes a este siervo tuyo. Entonces nos dice, ponte trucho, hijo, fíjate en estas cosas y les provechos obedecientes. Si podemos obedecer la palabra, entonces sacamos algo de esta vida. Dice aquí, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Pero Señor, mis faltas ocultas, esas cosas, esos pecados secretos, esos pecados en veces sí sabemos, pero en veces estamos haciendo algo que no sabemos. Cuando pecamos, está hablando aquí, cuando pecamos y sabemos mejor. Ese tipo de pecado. Cuando pecamos y nuestros amigos nos dicen que no debemos hacer eso. Cuando pecamos y Dios mismo nos dice, no debes de hacer eso. Esos son los pecados que está hablando aquí. Cuando pecamos en áreas en donde quizás nosotros hemos avisado a otra persona, no haces eso, pero nosotros lo estamos haciendo. Cuando pecamos y disfrutamos de nuestro pecado. Esa es la manera de lo que está diciendo aquí. Este tipo de pecado. Versículo 13. Quítale el orgullo a tu siervo. No permites que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Él entiende que yo, como persona escribiendo esto,
puedo pecar. Y eso es lo que está diciendo. Dios, aunque yo sé quién eres, aunque he vivido mucho tiempo contigo, aunque el león y el oso, con el Goliat, con todas estas cosas en que he hecho en mi vida, David le está diciendo, no me dejas llegar a este punto, quedar en estos tipos de pecados, porque sé que soy hombre y sé que puedo caer en esas cosas. Entonces, si la palabra de Dios tiene esas cosas, right, que cambia, que nos puede redimir, nos puede dar nueva vida. Él está diciendo, en las cosas secretos de mi corazón, en esos lugares orgullosos, esos lugares en donde me olvido de usted, ayúdame en estas cosas para que no puedo, porque no quiero pecar. Right? Dame licencia de servirte, dame el poder de seguirte, dame el entendimiento de recibir el perdón que tienes para mí. Y eso es la cosa buena de la palabra de Dios, que nos ayuda a entender el proceso en que podemos llegar otra vez a una relación nuevo y saludable con Dios y con nosotros y con otras personas. ¿Eh? Una de las cosas que podemos ver aquí es el proceso del pecado. ¿Eh? El pecado viene o el proceso es que tenemos una tentación y luego tenemos un pensamiento acerca de eso. ¿Ya? Y eso podemos decir son los pecados o como dice, nuestros errores. ¿Ya? Y luego ese pensamiento llega para un objeto que podemos meditar en ella. Entonces, o sea, es algo en que queremos pensar una y otra vez. Pensamos en eso, en eso, en eso. ¿Eh? Y luego ese objeto de meditación llega a un deseo. Y luego oh, ese deseo llega a un deseo, llega a una acción. ¿Sí? Entonces, el tentación viene, pensamos en ella, seguimos pensando en ella y luego un deseo para hacerlo viene y luego una acción viene acerca de eso. ¿Eh? De esa acción viene la oportunidad que estamos buscando para hacerlo. O sea, acción y luego busco otra vez la oportunidad de hacerlo. Y luego cuando pase esa acción, tenemos repetición. Lo hacemos y luego nos gusta y lo hacemos otra vez. Y llegamos a hacer eso y de ahí estamos deleitando en eso. Nos gusta y repitamos ese tipo de pecado. Y de allí se forma una manera de estar, right? Un hábito que tenemos. Y del hábito llega a ser idolatría. Es algo que ya estamos dando nuestra vida a eso. Damos sacrificio. Demanda nuestro servicio el pecado. Y ya de ahí estamos esclavos al pecado. Y ya sabemos que el pecado llega a la muerte. Si vivo y sigo en pecado, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Quizás emocionalmente estoy muerto. Espiritualmente sí estoy muerto si estoy pecando en contra de Dios. Pero también puedo perder relaciones con personas. Esas cosas pueden morir y el pecado hasta en veces nos lleva al muerte físicamente. Pero esas son las áreas en que nos afecta el pecado. Física, emocional, espiritual y racionalmente. Entonces, el pecado es una cosa que, un grande y terrible procesión llegando allí. Pero Dios nos da la manera de sobrevivir, porque
Eso es lo que está diciendo aquí en la escritura, que no deja que me domine. No quiero que ese pecado tiene poder sobre de mí. Pero la Biblia dice en Romanos 6:14, así el pecado ya no tendrá poder sobre de ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, en la gracia de Dios nos cubre. Cuando nos ponemos bajo de su autoridad, entonces ya no estamos bajo de ley. El ley y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y eso es lo que entiende aquí David en este pasaje, lo que está diciendo acerca de la palabra de Dios. Versículo ah, 13 dice, estará libre de gran pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Tu palabra hace esto, sí, es fiel, los mandatos cambia, estas son las cosas que hace, pero cuando oramos esto, cuando pedimos esto de Dios, entonces Él nos da esta libertad, right? Y sigue versículo 14, ah, sean aceptables, right, a tus ojos, mis palabras y mis pensamientos. No está diciendo, esto es quien soy. Mis palabras y mis pensamientos, mi corazón está delante de ti. No, Él está diciendo que sea, esta es una oración, mis palabras y mis pensamientos aceptables en tus ojos, oh Señor, refugio y libertador mío. Entonces, otra vez, no es que está diciendo, yo sé que soy esto. Está diciendo, sé que puedo ser esto, pecador. Entonces, Dios, haz que mis palabras y mis pensamientos sean algo que da, ah, que enseña la gratitud que tengo porque tengo relación con usted, que entiendo tu gracia. La palabra allí puede decir roca, algo firme, right? Y mi redentor, la manera que Él me cambia. Entonces, cuando estamos pensando acerca de este tiempo juntos, right? Necesitamos ver la palabra de Dios para saber quién es. Es una revelación que nos ilume la palabra de Dios acerca de quién es. David ya sabía que podía ser alguien pecador porque tuvo problemas en su vida. Sí sabemos eso. Segunda de Samuel, ahí está la historia que donde él estaba con Bathsheba. ¿Ok? Y todo lo que sucedió después de eso. Ella se embarazó, mató al esposo de ella, ¿eh? Pero arrepintió también porque la palabra de Dios fue algo de poder en él. Aunque en ese tiempo se olvidó de esto, lo sabía. Entonces, por eso también podemos decir, Dios, haz en mí lo que has hecho en David. Haz en mí lo que dice aquí la escritura de Dios, que mis pensamientos, que mis palabras, la manera en que vivo, déjame entender si estoy pecando en contra ti, porque sé que en ti es la vida. Y si no sabes, sigue leyendo la escritura, sigue hablando con las personas ahí en el grupo. Si no sabes que Dios te puede cambiar, que Dios te ama, estoy contento que estás aquí porque leyendo la palabra de Dios sí podemos entender quién es y quién somos nosotros en Él, en su gracia, en su misericordia, porque Dios sí es bueno. Y otra vez estamos viendo qué tan bueno es porque nos ha dado la palabra para vivir en este mundo, en esta época también. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo vez.